Pero en 1835, Facundo Quiroga, que había sido enviado por el gobierno porteño al norte para pacificar un conflicto entre Salta y Tucumán, fue asesinado brutalmente. Buenos Aires entró en pánico. La Sala de Representantes temía que volviera el desastre de la Guerra Civil. Solo un hombre aparecía como garantía ante la crisis. Le ofrecieron la gobernación por 5 años con facultades extraordinarias y la suma del poder público. Rosas tendría en sus manos el control absoluto del poder legislativo, ejecutivo y judicial. Pero para legitimar ese poder, Rosas pidió que se confirmara su nombramiento mediante plebiscito. Así comenzaba la segunda era del restaurador de las leyes. Entonces, ahí sí, después de negarle durante mucho tiempo a Rosas las facultades extraordinarias, los federales deciden finalmente dárselas otra vez, darle, claramente la gobernación y además la suma del poder público, es decir, que tienen poder total. Es la instauración, digamos, legal de una dictadura, ¿no? No era fácil preservar instituciones en un país que estaba constantemente asediado por potencias extranjeras y que estaba en guerra. Pero de todo lo que puede decirse es que Rosas respetó las instituciones legislativas. Todos los años se reunía la legislatura y todos los años le ratificaba el poder a Rosas. No era que Rosas se lo dieron una vez y después se olvidó. Todos los años él convocaba a la legislatura y respetaba a la legislatura. Una bala atraviesa la mano de Rosas. El caudillo grita, profundamente dolorido. Es un grito mezclado con la frustración de la derrota. Los soldados rosistas emprenden la huida. Rosas intenta domarlos, pero es demasiado tarde. El restaurador se tapa rápidamente la herida. Con su otra mano tironea de su corcel y se aleja del campo de batalla. A medida que se distancia, sus ojos se cubren de lágrimas y sangre. Entre sus primeras medidas, Rosas separó de la administración a sus enemigos, los sospechados de unitarios y los federales que lo habían enfrentado, a quienes acusó también de unitarios. Muchos se exiliaron. Su objetivo fue llevar a cabo un efectivo orden administrativo que limitara el déficit presupuestario. Para eso perfeccionó el régimen aduanero, vendió tierras públicas, pero también cerró la universidad y suprimió los fondos para asilos y hospitales. Su poder en Buenos Aires parecía inquebrantable y su influencia sobre el resto de la Confederación iba en aumento. Pero sus enemigos conspiraban contra él y esperaban su oportunidad. Esta llegó ante una agresión imperialista, la de Francia. El 28 de marzo de 1838, los franceses bloquearon los puertos de Buenos Aires y el litoral. La excusa, entre otras, fue que Rosas no quería liberar a prisioneros franceses acusados de unitarios. El accionar del caudillo porteño fue decidido. Se dispuso a mantener firme la soberanía de la Confederación. Incluso recibió el ofrecimiento del exiliado general José de San Martín, que se ponía a su disposición. El bloqueo francés fue aprovechado por los enemigos de Rosas para levantarse contra él. Rosas había sido intransigente en no negociar con los franceses.
Ahora, no es el único momento clave, porque al poco tiempo en Chascomús y Dolores, al sur de la provincia de Buenos Aires, surge otra oposición dentro de los mismos estancieros que hasta entonces habían sido como un gran soporte del régimen de Rosas, ¿no? Que se llama los Libres del Sur. Se levantan en armas contra el rosismo, cansados del bloqueo y de ciertos impuestos que le empezaba a cobrar Rosas por primera vez a los estancieros, y es derrotado por los rosistas, segundo intento que fracasa. Mientras tanto, en Corrientes siempre se venía quejando contra Rosas porque Corrientes era partidaria de una política proteccionista, ¿no?, de la economía. Mientras que Buenos Aires, desde antes ya, había sido desde la Revolución totalmente librecambista, ¿sí? Rosas durante un tiempo puso una ley de aduanas que protegía ciertos derechos, pero enseguida cayó en desuso y entonces siempre mantuvo una política partidaria del libre cambio. Entonces Corrientes se oponía fuertemente a eso y Corrientes buscaba que hubiera una organización constitucional del país. Rosas se oponía. Entonces en 1839 Corrientes se levanta contra Rosas y es totalmente derrotada por los aliados de Rosas, que son los entrerrianos, que conduce a alguien que se va a hacer muy famoso después y que va a ser fatal para Rosas, que es Justo José de Urquiza. Pero eso es otra historia posterior. Los ataques llegaron desde todas partes. Simultáneamente se formó un ejército de unitarios y antiguos federales que intentó invadir Buenos Aires al mando de Lavalle. Además, el gobierno uruguayo del Partido Colorado también le declaró la guerra al restaurador. Esto llevó a que las provincias del norte formaran una liga que le quitó el manejo de las relaciones exteriores. La sangre corrió a raudales. La expedición que envió Rosas contra el interior fue terrible. Y en Buenos Aires, cuando fracasó el ataque de Lavalle, la mazorca recorrió la ciudad asesinando a varios opositores al rosismo. Finalmente, el 29 de octubre de 1840, Rosas firmó un tratado de paz con Francia. El bloqueo se levantó. La Liga del Norte, Corrientes y los colorados uruguayos fueron vencidos. En 1843, tras 5 años de luchas sangrientas, Rosas se había impuesto contra todos sus enemigos. Solo la ciudad de Montevideo resistió su tremendo poder. La paz pareció restablecerse, pero no por mucho tiempo. Es decir, del 38 al 43 es un momento de crisis del sistema rosista, vence a todos sus enemigos y en el 43 parece que solo queda Montevideo, que era una ciudad amurallada, asediada, y todo parece terminar, ¿sí? Lo que hace Rosas es también sitiar a Montevideo por el río, y cuando parece que va a caer Montevideo, intervienen otra vez Francia, pero esta vez aliada con Inglaterra. En 1845, una flota anglo-francesa bloqueó el puerto de Buenos Aires. Su objetivo era evitar que Rosas tomara Montevideo y lograr la libre navegación del río Paraná, para así obtener todos los beneficios comerciales. Hasta entonces, Rosas había mantenido una excelente relación con los británicos. Pero el cambio de política de Gran Bretaña lo enfureció. Rosas decidió darles batalla. El 20 de noviembre, en la vuelta de Obligado, las tropas porteñas abrieron fuego contra la flota que entraba en el Paraná sin autorización. La consigna era defender la soberanía de la Confederación. Los navíos y los cañones federales enfrentaron a los extranjeros en una contienda cargada de violencia. Pese a la heroica defensa, la victoria recayó en los invasores, que avanzaron hacia el norte. Dos años más tarde, en 1847, Inglaterra y Francia levantaron el bloqueo sobre Buenos Aires.
El restaurador se presentó ante el mundo como el único mandatario del continente que había logrado resistir a las naciones más poderosas de Europa. Esto le dio un gran prestigio en toda América e hizo que la Confederación se hiciera conocida en Europa. Desde Francia, San Martín le envió su sable a Rosas. El sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de la América del Sur. Le será entregado al general de la República Argentina, don Juan Manuel de Rosas, como prueba de satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que tratan de humillarla. Rosas estaba en su apogeo. En el litoral y el interior, todos los gobernadores seguían sus indicaciones. Solo había una identidad política: el federalismo. El disenso ya no estaba permitido. Había pintado el país de rojo federal. En la década de 1840, Buenos Aires vivió un gran crecimiento económico bajo su mando. Sus enemigos exiliados lo reconocían y destacaban el orden que había logrado. Rosas quería combinar la amenaza del uso de la fuerza con la negociación. Esta es una bandera que usó su ejército. Llegaban muchos soldados negros, por ejemplo, y crea una nueva política en la frontera que se llama la política del negocio pacífico. ¿Qué hace? Negocia con los indígenas. Algunos se convierten en lo que él llama indios aliados y otros en indios amigos. Los amigos son indígenas que viven del lado porteño, digamos, de la frontera y que se instalan a cambio de recibir bienes de Rosas y también de poder trabajar la tierra del lado adentro de la frontera, ¿sí? Mirando desde Buenos Aires. Y los aliados viven del otro lado de la frontera, pero justamente a cambio de recibir bienes, etcétera, negocian constantemente y le permiten a Rosas, por ejemplo, enfrentar los ataques de los indios enemigos, ¿sí? Entonces, lo que genera es que a partir de esta expedición, y ya desde antes, porque él venía armándolo de a poco, se genera una época de mucha paz en la frontera. El caudillo se sentía invencible, pero estaba equivocado. El 1 de mayo de 1851, Justo José de Urquiza, el gran aliado de Rosas en el litoral, se pronunció en su contra. El enterriano acusaba a Rosas de negarse a dotar al territorio nacional con una constitución y de impedir la libre navegación de los ríos, lo cual perjudicaba al litoral. El restaurador mantuvo su posición de siempre. Explicó que primero había que lograr una paz duradera para luego convocar a un Congreso Constituyente. Pero ya era demasiado tarde. Urquiza avanzó hacia Buenos Aires junto a su ejército grande. Alianza militar entre Entre Ríos, Corrientes, Brasil y Uruguay. El 3 de febrero de 1852, el ejército grande de Urquiza combatió al ejército de Rosas en el Palomar de Caseros. Rosas permaneció toda la batalla en primera fila y a pesar de recibir un balazo en su mano derecha, creyó que la victoria sería suya. Una ilusión que tenía sabor a desesperación. El restaurador se percató de que Urquiza ganaría la contienda. Rosas se retiró velozmente, encaminándose hacia Buenos Aires. Una vez en la legislatura, escribió con su mano lastimada: Señores representantes, he llegado el caso de devolveros la investidura de gobernador de la provincia y la suma del poder público, con lo que os dignasteis honrarme. Creo haber llenado mi deber, como todos los señores representantes,
nuestros conciudadanos, los verdaderos federales y mis compañeros de armas. Sin más, no hemos hecho en el sostén sagrado de nuestra independencia, de nuestra integridad y de nuestro honor. Es porque más no hemos podido. Permitidme que al despedirme de vosotros os reitere el profundo agradecimiento. Herido en la mano derecha y en el campo, perdonad que os escriba con lápiz esta nota y con una letra trabajosa. Así comenzó el ocaso del caudillo. Ante el derrumbe del poder, en Buenos Aires comenzaron grandes saqueos. Rosas, temiendo por su vida, se dirigió a la casa del ministro inglés y pidió asilo político. Acompañado por su hija Manuelita, el restaurador de las leyes embarcó rumbo a Inglaterra. Atrás quedó la tierra por la que tanto había luchado. Un dolor le apretaba el pecho. El dolor de la derrota. Rosas escapa por los pelos, justamente pide asilo en Inglaterra y se va a vivir a Gran Bretaña con muy mala suerte, ¿no? Porque en realidad tiene que trabajar la tierra con sus manos, no tiene un peso porque todas sus propiedades son confiscadas. Fueron los años más oscuros de su vida. En una carta dijo: no fumo, no tomo rapé, ni vino, ni licor alguno. No hago visitas, no asisto a comidas, ni a diversiones de clase alguna. Mi ropa es la de un hombre común. Mis manos y mi cara son bien quemadas y acreditan cuál y cómo es mi trabajo diario, incesante. Mi comida es pedazo de carne asada y mi mate, nada más. El 14 de marzo de 1878, Juan Manuel de Rosas, enfermo de neumonía, falleció. Tenía 85 años. En su testamento expresó: mi cadáver será sepultado en el cementerio católico de Southampton, hasta que en mi patria se reconozca y acuerde por el gobierno la justicia debida a mis servicios. En los 90 pueden traer a Rosas y ponerlo en un billete de 20 pesos sin que eso genere grandes controversias, y hoy en día no es digamos, ha ingresado a su manera también en el panteón de héroes nacionales, ¿no? Digo, estar en un billete es lo que te lo muestra de manera más clara. Pero tuvieron que pasar más de 111 años para que el sueño de Rosa se cumpliera. El 1 de octubre de 1989, acompañado por una marcha de 5.000 paisanos, el féretro con el cuerpo de Rosas encontró su descanso final en el cementerio de la Recoleta.